Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido en vilo a miles, e incluso millones, de fans alrededor del mundo. Sí, están pensando bien, porque hoy vamos a revelar la verdad oculta de Can Yaman y de Method Demir. ¿Qué se esconde detrás de esa química explosiva que conquistó a todos? ¿Fue real, fue un montaje, o algo mucho más complejo? Si son fans de estas dos estrellas turcas o simplemente les encanta el misterio y el drama detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Así que si aún no lo han hecho, corran a darle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Comenzamos. Hace un tiempo Can Yaman y Method Demir se convirtieron en la pareja sensación de la televisión turca y rápidamente traspasaron fronteras. Su proyecto en común, Erkencikus, o Pájaro Soñador como muchos la conocemos, fue un fenómeno mundial. La química entre Candivit y Sanemide era tan palpable, tan natural, que era imposible no creer en su amor. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de tensión romántica, todo parecía tan auténtico que los fans empezaron a soñar despiertos. Y no solo los fans, incluso muchos medios de comunicación y críticos alabaron la conexión entre ellos. Se decía que habían logrado algo pocas veces visto en la actuación, que la ficción se sintiera como una realidad. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Se hablaba de citas secretas, de miradas cómplices en eventos, de un amor que nacía al calor de los focos. Y ahí es donde empieza a tejerse la tela de araña de lo que hoy vamos a intentar desvelar. Method Demir con su dulzura y su talento conquistó al público interpretando a Sanem, esa joven soñadora y apasionada. Can Yaman por su parte encarnó a Candivit con un carisma arrollador y una sensualidad que cautivó a millones. Juntos en Erkencikus crearon una magia que trascendió la pantalla. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras se apagaban? ¿Era esa chispa algo que solo existía en el set, o era el reflejo de una relación en la vida real? Aquí es donde las versiones empiezan a divergir, y donde entra en juego la verdad oculta, de la que tanto se ha especulado. Al principio la narrativa oficial, la que promovían desde la productora y ellos mismos, era de una gran amistad y respeto profesional. Sin embargo, la intensidad de su interacción en pantalla, sumada a sus apariciones públicas conjuntas, alimentaron las esperanzas de los fans de que algo más estaba ocurriendo. Las revistas del corazón turcas y luego las internacionales, se volcaron en seguir cada uno de sus pasos. Había rumores constantes de encuentros, de salidas, de regalos. Y honestamente, ¿quién podía culpar a los fans por creer? La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que transmitían, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Era como ver a dos personas enamoradas, y el público se aferró a esa idea. Hubo un periodo, especialmente durante el rodaje de Erkencikus, en el que las especulaciones alcanzaron su punto álgido. Se filtraban imágenes de ellos dos juntos fuera del set, en momentos que parecían muy íntimos. Por ejemplo, se hablaba de viajes, de cenas románticas. Estas pruebas parecían confirmar lo que muchos deseaban. La industria del entretenimiento, y más aún la turca, sabe cómo jugar con la expectativa del público. Una relación entre sus estrellas puede generar un nivel de engagement brutal. ¿Fue esto un factor? Es muy probable. Sin embargo, la dinámica de la relación, según fuentes cercanas y algunas declaraciones posteriores de ambos, parece haber sido mucho más compleja. Si bien es innegable que existía una atracción mutua y una conexión profesional muy fuerte, muchos sugieren que la relación sentimental, si es que llegó a serlo en toda su magnitud, fue algo intermitente y quizás, en muchos momentos, más alimentada por la presión mediática y las expectativas de los fans que por un amor profundo y consolidado. Pensemos en la presión. Ser dos estrellas en ascenso trabajando juntos en un proyecto que se convierte en un éxito masivo, y tener que lidiar con la atención constante de millones de ojos. No es fácil. A menudo las relaciones nacen y mueren en estas circunstancias, o se transforman bajo el peso de la fama. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y un tanto controvertida, y Method Demir, que siempre ha mantenido un perfil más reservado, podrían haber tenido visiones distintas sobre cómo manejar esa atención y la potencial relación. Hay quienes afirman que hubo un romance real entre ellos, y que este fue intenso pero efímero,
quizás truncado por las presiones externas o por incompatibilidades que surgieron una vez que la euforia inicial pasó. Se habla de una relación que intentaron mantener en secreto, pero que era difícil de ocultar dada su popularidad. Por otro lado, también existen voces que sugieren que gran parte de lo que se vio fue una construcción mediática, una estrategia para mantener viva la llama del éxito de la serie y sus propios perfiles. Y es aquí donde reside la intriga. ¿Qué porcentaje de verdad había en cada versión? Una pista importante que muchos fans y analistas de la industria han señalado es la forma en que ambos han hablado de su relación posteriormente. Si bien nunca han negado categóricamente que hubo algo más que amistad, tampoco han sido explícitos en confirmar un romance duradero. Sus declaraciones suelen ser ambiguas, hablando de un cariño especial, de un gran respeto, de una amistad que perdura. Pero esa chispa de algo más siempre queda flotando en el aire. Se dice, por ejemplo, que hubo un momento en el que sí estuvieron juntos de forma más seria, pero que la intensidad de la fama y la constante exposición mediática, sumado a sus propias trayectorias profesionales que los llevaban por caminos diferentes, hizo que esa relación no pudiera prosperar. Imaginen Can Yaman con sus proyectos en Italia y una carrera internacional en mente y Demet Özdemir, consolidando su carrera en Turquía. Son dos vidas con aspiraciones distintas que, aunque puedan cruzarse, no siempre pueden sincronizarse de la manera esperada. Además, es crucial recordar que la industria del entretenimiento vive de las historias, y a menudo, las historias más jugosas son las que tienen un toque de misterio o drama. La relación Can Yaman-Demet Özdemir se convirtió en una telenovela en sí misma, con capítulos de rumores, negaciones veladas y momentos de aparente cercanía. Para los fans era fascinante seguir cada detalle y cada pista. Y para los medios, era una mina de oro. Una de las verdades ocultas que se susurra es que quizás, lo que más ilusionó a los fans fue precisamente la química innegable que proyectaban, y que esa conexión real, aunque existiera, fue eclipsada por la magnitud de la fantasía que el público creó. Los fans proyectaron sus propios deseos y expectativas en ellos, y quizás, la realidad, aunque hermosa, no alcanzaba la perfección idealizada. ¿Hubo celos? ¿Hubo malentendidos? ¿Hubo momentos de duda? Es muy probable que sí. Y es que en la vida real, las relaciones son complejas. No son como en las series, donde todo tiene un final feliz escrito. Y es precisamente esta complejidad lo que hace tan interesante desgranar lo que pudo haber sucedido. Miren, si nos ponemos a pensar, la forma en que ambos han evolucionado profesionalmente desde entonces también dice algo. Han seguido caminos diferentes, han trabajado con otras personas, y aunque siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente, la intensidad de Erkencikus no se ha replicado. Esto podría indicar que esa etapa fue única, marcada por circunstancias muy especiales. Ahora, la gran pregunta, la verdad oculta es que nunca hubo nada más que una gran amistad, o que sí hubo un romance, pero que las circunstancias lo hicieron imposible. Yo creo que, como suele pasar en estos casos, la verdad se encuentra en un punto intermedio. Hubo sin duda una atracción, una conexión especial, quizás momentos de intimidad, pero la magnitud de la fama, la presión mediática y las propias aspiraciones de cada uno probablemente impidieron que esa conexión se solidificara en una relación de pareja duradera. Fue quizás una historia de amor nacida bajo los focos, intensa y efímera, que se convirtió en leyenda gracias a la magia de la televisión y la devoción de sus fans. Y es que al final, lo que queda para el público es esa química increíble que nos regalaron. Esa capacidad de hacernos creer en el amor de Can y Sanem, que es, en sí mismo, un logro artístico formidable. La verdad oculta quizás no sea un gran secreto escandaloso, sino la realidad de que incluso las conexiones más intensas pueden ser frágiles ante la fuerza de la fama y las exigencias de la vida. Así que, queridos amigos, hemos desentrañado un poco más el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las diferentes teorías, las pistas y las realidades que podrían haber marcado su relación. Al final, la verdad absoluta solo la saben ellos, pero lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables en pantalla y que su historia ha cautivado nuestra imaginación. Espero que hayan disfrutado de este viaje a las profundidades de su conexión. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue la verdad oculta entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo un romance real, o fue una estrategia? Déjenmelo saber en los comentarios, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante y les ha gustado, no se olviden de darle un gran pulgar arriba, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y de Emmet o con cualquiera que disfrute de estos secretos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.